Muy bien. Sí, hermano, está bien. Muchas gracias. Bueno, pues la lección 12 realmente es una lección dentro de una lección. O sea que es una lección doble para nosotros. Eh, la hemos titulado Lección de Dios al Profeta. Y el texto a memorizar lo tenemos en Job 10:12, que dice: vida y misericordia me concediste, y tu cuidado guardó mi espíritu. Y hemos visto cómo este libro de Jonás pone de manifiesto, si algo pone de manifiesto en primer plano, es la misericordia de Dios para la humanidad. La misericordia que Dios tuvo al perdonar a este pueblo de Nínive, que se arrepintió de sus malos caminos y volvió sus ojos y su mirada hacia Jehová, el Dios de Jonás, ¿verdad? Entonces, es un, es un libro también que se centra en la venida y la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y se centra en esa gracia y esa misericordia que igualmente Dios tiene para con nosotros al haber enviado a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz por nuestros pecados. Entonces, hermanos, a veces podemos pensar que en el Antiguo Testamento no hay nada con qué evangelizar, y la realidad es que todos los 66 libros de la Biblia son evangelísticos. Entonces, y el libro de Jonás no es de ninguna manera la excepción. Entonces, el texto base de esta clase lo encontramos en Jonás 4, versículos 9 al 11, que un poquito más adelante estaremos leyendo, que dice así. Si tienen ahí sus Biblias, les pido que las abran, o si no, pudieran leer tal vez de aquí de la pantalla. Dice de la siguiente manera Jonás 4, versículos 9 hasta el 11. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Leemos en estos 3 versículos el encuentro, uno de los tantos encuentros que leemos en el libro de Jonás que tuvo Dios con Jonás, ¿verdad? Y en esta ocasión, eh, Jonás Dios sale al encuentro de Jonás y le hace algunos cuestionamientos. Vemos que en el versículo 9 y el versículo 11 contienen 2 preguntas que Dios le hace a Jonás respecto de su actitud, donde aterrizamos en esta parte del libro de Jonás. Precisamente vemos que Jonás está muy enojado. Incluso ahí en el versículo 9, a la pregunta que Dios le hace respecto a su enojo, Jonás le dice: no solamente estoy enojado, Señor, estoy muy enojado, y estoy enojado al grado de quererme morir. Tan enojado estoy, mucho me enojo hasta la muerte. Entonces, vemos que no era cualquier enojo el que Jonás tenía. Él estaba sintiendo realmente un enojo, una rabia, un resentimiento muy profundo, muy arraigado dentro de su corazón por lo que había sucedido con esa calabacera. Entonces, vamos a dar un pequeño repaso, hermanos, para aquellos que tal vez no estuvieron en las clases anteriores, y que nos dé un poquito de contexto en qué es lo que había sucedido en este relato bíblico previo a que nosotros ahora encontramos a Jonás muy, muy, muy enojado y siendo cuestionado por nuestro Dios. Entonces, vamos a remontarnos rápidamente a un par de lecciones atrás, en la lección número 10, que
nos impartió nuestro hermano Marco Rincón, veíamos que, bueno, previamente veíamos que Jonás se había hecho una enramada, se salió de Nínive, por ahí se fue al lado oriental de Nínive, y todavía tenía muchas dudas respecto a que si Dios realmente iba a perdonar al pueblo de Nínive y no los iba a destruir. Dice la Biblia que se hizo ahí una enramada y se sentó debajo de la enramada para ver qué acontecería con la ciudad de Nínive, ¿verdad? Entonces decíamos ahí que Jonás nos parecía que dentro de su corazón él realmente deseaba la destrucción de los pobladores de Nínive. Se sentó a ver qué acontecería en la ciudad, a pesar de que Dios ya le había dicho, no voy a destruir a Nínive porque se arrepintieron de sus malos caminos. Jonás no estaba convencido de que esa era realmente la decisión correcta de parte de Dios, ¿verdad? Y lo cuestiona. Entonces, en la lección 10 vemos que Dios preparó una calabacera, es decir, una planta de calabaza, la cual creció sobre Jonás. Jonás estaba ahí en el desierto, pues ustedes se han de imaginar las condiciones de tanto calor y tanto sol que prevalecen ahí, y aún así Dios tuvo misericordia de Jonás y preparó una planta de calabaza que creció, dice la Biblia, creció sobre Jonás para que hiciese sombra a su cabeza y le librase de su malestar, ¿verdad? Entonces, vemos cómo Dios es misericordioso con Jonás. Y Jonás, de estar también, lo veíamos la primera vez muy enojado cuando Dios le dijo que no iba a perdonar, perdón, que iba a perdonar a Nínive de la destrucción, que los iba a salvar. Vemos que Jonás se enojó también. Y también decía, prefiero morirme antes de aceptar lo que mis oídos escuchan de parte de ti, Señor. Son muy malos y prefiero mejor yo morirme, ¿verdad? Entonces ahí había estado muy enojado, y después cuando Dios manda la calabacera y vemos que hay un cambio muy importante en la actitud del profeta, porque leemos en la Biblia que Jonás se alegró grandemente por la calabacera. O sea, no solamente se alegró, sino se alegró grandemente por la calabacera. Pero después dice la Biblia en el versículo 7 del capítulo 4 de Jonás que Dios preparó un gusano, una plaga, ¿verdad? De un gusano, el cual hirió la calabacera, dice la Biblia, y se secó, ¿verdad? Y luego pasamos a la lección 11, que fue la que el hermano Edmundo nos compartió la semana pasada, el domingo pasado, que se tituló El viento solano, y meditábamos en el versículo 4, y dice la Biblia que aconteció que al salir el sol, ¿verdad? Al día siguiente, Dios preparó un recio viento solano, ¿verdad? Y el sol hirió a Jonás en la cabeza a tal grado que se sentía muy mal y se desmayaba por la intensidad del sol. Ya no tenía un lugar propicio, agradable y cómodo en el cual resguardarse del sol. Vino este viento fuerte, caluroso, ¿verdad? Afectó la comodidad de Jonás, y nuevamente Jonás decía, mejor sería para mí la muerte que la vida, ¿verdad? Entonces, aquí es donde nosotros en esta lección, por así decirlo coloquialmente, aterrizamos en esta escena en donde el profeta Jonás se da cuenta de que este gusano había afectado, había plagado la calabacera al grado que se había secado. Después viene este recio viento solano y Jonás perdió su confort, perdió su comodidad y estaba muy, muy, pero muy enojado. Ese es el contexto que nos lleva a la lección del día de hoy. Y el contenido de la lección del día de hoy, hermanos, hermanas, lo hemos dividido en estas 4 secciones. En primer punto se titula Dios preguntó a Jonás. Ya leíamos ahí en el versículo 9 que Dios le hizo una pregunta
respecto a su enojo. El punto número 2 es Dios confrontó al profeta, versículo 10. El punto número 3 es Dios le enseñó una lección al profeta, versículo 11. Y por eso decíamos que esta lección es una lección dentro de una lección, por lo tanto es una lección doble para nosotros. Y al final vamos a ver algunas aplicaciones. Realmente vamos a estar meditando acerca de algunas aplicaciones a lo largo de esta lección, pero al final las vamos simplemente a sintetizar. Bueno, entonces vemos una vez más la paciencia que Dios tiene con Jonás, porque a pesar de ser obstinado, a pesar de ser testarudo, Dios está dispuesto a darle otra oportunidad y a tener paciencia con Jonás. ¿Por qué lo decimos? Ya lo leíamos en los capítulos anteriores del libro de Jonás, que Dios había sido y había tratado con suma paciencia con Jonás. Eh, Recuerdan cuando Dios le dijo, ve a Nínive a predicar porque su maldad ha subido delante de mí. ¿Y qué hace Jonás? Agarra un barco en otra dirección. Eh, Dios fue paciente con él. Dios le dio una nueva oportunidad. Y en el capítulo 2 de Jonás vemos cómo empieza nuevamente Dios dándole ese llamado de ir a Nínive a predicar. Entonces, eh, Dios a lo largo de la vida de Jonás, él trataba de darle otra oportunidad, era paciente. Y la Biblia nos dice, hermanos, que nosotros tenemos un Dios que tiene paciencia. Y es por eso que dentro del fruto del Espíritu encontramos la paciencia, ¿verdad? Porque tenemos un Dios paciente, es un Dios que está dispuesto a una vez más tratar de moldear la vida de este profeta que fue y predicó, ya lo veíamos, un gran mensaje en donde hubo arrepentimiento, eh, pero que tal vez Jonás, y ya lo veíamos, lo hizo con una motivación equivocada. Y por eso Dios hizo vivir a Jonás algunas experiencias, como por ejemplo esta de la calabacera. Eh, no es la enramada que él se preparó, que era ese refugio que hizo ahí, sino fue una planta diferente a esa enramada. En este caso era una calabacera. Dice ahí la Biblia que Dios preparó esa calabacera, una planta que tenía seguramente grandes hojas, una planta que Dios hizo crecer y que alegró a Jonás porque le brindó un refugio, una protección eh, y cierta comodidad en las inclemencias del desierto. Pero Dios también preparó este gusano para que afectara, para herir, dice la Biblia, la calabacera, y se secó. Y Jonás, ya decíamos, se enojó por esta situación incómoda y Dios le pregunta, ¿tanto te enojas por la calabacera? Era una pregunta un tanto retórica de parte de Dios. Por supuesto que Dios sabía cuál era la causa del enojo del profeta y el autor de nuestro hermano Daniel, el autor de este libro, este material, nos dice que Dios hizo esta pregunta por dos razones básicamente. La primera era confrontar a Jonás porque no podía controlar su ira. Jonás estaba muy enojado y además estaba iracundo y no se podía controlar. Y el segundo punto era preparar el camino para enseñarle una lección muy importante. Esa lección, bueno, pues la vamos a estar viendo a lo largo de esta clase. Entonces, confrontar a Jonás porque no podía controlar su ira. Y aquí, hermanos, como lo habíamos dicho en las clases anteriores, creo es muy importante aprender, que nosotros aprendamos de los errores que cometió Jonás. Obviamente Jonás era un hombre de Dios, era un profeta escogido por Dios, que fue usado
de manera poderosa por Dios. Obviamente Jonás tuvo pues muchos atributos en el plano espiritual y lo vemos en la palabra de Dios, pero ciertamente también Jonás tuvo errores y esos errores están escritos en la Biblia y están escritos, hermanos y hermanas, precisamente con la finalidad de que nosotros nos veamos reflejados, que nosotros nos veamos representados por el profeta Jonás ante los ojos de nuestro Dios. Y entonces aquí, digamos, la flecha apunta hacia nosotros. ¿Qué pasa con nosotros cuando las cosas no son o no salen como yo quiero que salgan? Incluso en el ministerio, en el templo, eh, nos enojamos con facilidad y hacemos reclamos a Dios con facilidad. Podemos controlar nuestra ira. Dice la Biblia, airaos, pero no pequéis, ¿verdad? Entonces, ¿cómo reaccionamos nosotros cuando algo no sale de acuerdo a nuestros planes o de acuerdo a como a nosotros nos parece que es la mejor manera? Bueno, recordemos también que la palabra de Dios dice que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, ni sus caminos son nuestros caminos. Los caminos y los pensamientos de Dios son mucho más altos que los nuestros. Dios puede ver el final desde el principio y nosotros somos limitados en nuestro entender, en nuestro ver, en nuestra visión de las cosas. Bueno, pues la respuesta de Jonás vemos que fue con tan solo 6 palabras a ese cuestionamiento que Dios le hizo y le dice, mucho me enojo hasta la muerte. Estas 6 palabras son una confesión de un hombre que no manifiesta el fruto del Espíritu que leemos en Gálatas 5, 22 y 23. Es un hombre que está dominado por la ira hasta el punto de desear morirse. En Santiago 1:20 leemos, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, es decir, la ira del hombre no contribuye en nada, sino por el contrario, bloquea, estorba, es un estorbo en cuanto a la justicia de Dios, es contraria a la justicia de Dios, porque nuestro Dios es bondad, es el fruto del Espíritu, gozo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad y todos los que ven ahí en Gálatas. Gálatas 5, 19 y 20 dice que manifiestas son las obras de la carne, que son, hay una serie de obras de la carne y después Pablo escribe a los Gálatas, más el fruto del Espíritu es todos estos. Bueno, dentro de esas obras de la carne que son manifiestas está la ira, ¿verdad? La ira. Entonces, bueno, pues para comentar aquí tenemos también este punto, cómo reacciono cuando las cosas no son o no salen como yo quiero. Preguntarnos a nosotros mismos, ¿nos parecemos a Jonás? ¿Nos parecemos a Jonás? Bueno, así como a Jonás Dios le dio siempre una segunda oportunidad de corregir, gracias al Señor que Él nos da la oportunidad de analizar nuestro comportamiento, analizar cómo estamos delante de Él y nos da siempre una nueva oportunidad para corregir las cosas que están mal en nuestra vida, nos da una oportunidad de cambiar y con paciencia, hermano. Dios trata con nosotros con paciencia, así como lo hizo como con Jonás, porque también a veces podemos ser tal vez cabeza dura, podemos ser a veces testarudos, orgullosos, egoístas, muchas ocasiones. Pero este capítulo de Jonás nos muestra cómo Dios está dispuesto una vez más a buscarnos y a hablarnos y a mostrarnos cuál es su corazón, cuál es su pensamiento y cuál es su voluntad. Segundo punto, Dios confrontó al profeta y eso lo leíamos ya en el versículo número 10 de Jonás capítulo 4. Entonces veíamos y ya decíamos en las lecciones anteriores que Jonás se había alegrado grandemente por la calabacera. La calabacera le proporcionó una comodidad, aunque tan solo temporal. Él estaba cómodo y estaba alegrado grandemente
pero su alegría muy pronto se convirtió en un enojo, en una irritación profunda, porque un gusano hirió la calabacera y ésta se secó. Y por eso el profeta se enojó. Y ante esta situación vemos cómo Dios confronta a Jonás y le dice lo siguiente en la primera parte del versículo 10. Dios le dice: ¿tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer? Tuviste tu lástima, tuviste compasión, tuviste misericordia, tu corazón te duele porque esa calabacera se secó, siendo que tú ni siquiera participaste en su crecimiento, en su nacimiento, ¿verdad? Y entonces vemos cómo Dios aquí confronta a Jonás pues con este argumento tan importante. Aquí aparece la faceta de Dios, como lo vemos allá en el Génesis, como un Dios creador que puede crear de la nada, puede crear la vida. En una sola noche crea una planta y en otra noche la hace secar también. Y Jonás está enojado porque ya no tiene esa calabacera. Y por ahí leí un comentarista bíblico que decía que Jonás pareciera ser ese niño que cuando ve un juguete ahí en la tienda, en la juguetería, pero él en su casa tiene 100 juguetes, eh, pero ese niño quiere ese juguete. Pareciera Jonás ese niño con esa actitud en donde llora y patalea y no se va a acordar de esos 100 juguetes que tiene en su casa porque quiere precisamente ese juguete. Y Dios le dice: ¿por qué te enojas tanto? No la hiciste crecer, tú no participaste. ¿Eh? Entonces, eh, tuviste misericordia de una planta, valoraste más a una planta. Eh, y luego en la siguiente parte del versículo 10 vemos la brevedad de la existencia, que la brevedad de la existencia de la calabacera fue dispuesta por Dios. Él así lo quiso y su voluntad siempre se cumple. En el versículo 10b, la segunda parte, vemos: en el espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Aquí, hermanos, creo que el punto importante en el que nosotros debemos reflexionar y comentar es que la calabacera sirvió para el cumplimiento del propósito de Dios en la vida de Jonás. Nuestro Señor, quería enseñarle una lección al profeta y precisamente así se llama nuestra lección del día de hoy. Muchas veces, hermanos, hay que ser eh, bondadosos, hay que ser sinceros con nosotros mismos. ¿Cuántas veces tal vez no nos enojamos o nos sentimos desairados por Dios? Precisamente porque las cosas son de una manera y no de otra manera. En ocasiones, incluso en la iglesia, hermanos, nos podemos quejar de un sinfín de cosas, incluso de algún hermano que por qué no lo hizo así, o algún otro hermano que por qué no lo hizo asá. Pero hermanos, nosotros no participamos, ¿verdad? Entonces, en muchas ocasiones nos estamos expectantes solamente y nos quejamos de cómo pudieran ser las cosas en el ministerio, pero recordemos que esto es la obra de nuestro Dios y no es nuestra propia obra. Nosotros somos obreros de esa obra, somos servidores, ¿verdad? De la obra de Dios, pero siempre hay que recordar y tener muy presente que Dios es el dueño de la obra. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y a Él le pertenecen todas las cosas, y a Él sea la honra y la gloria. Entonces, muchas veces nosotros con nuestras actitudes no honramos al Señor, en el sentido de que muchas veces criticamos o nos enojamos o nuestra actitud tal vez no es la correcta ante algo que nos parece
que no es de acuerdo a lo que nosotros pensamos, pero realmente no nos toca a nosotros criticar o ser críticos en nuestras actitudes. Debemos de tener compasión, bondad para con nuestros hermanos y reverencia también para con Dios. Y aquí lo estamos precisamente viendo en la actitud de Jonás. Al igual, pensar cuál es mi actitud ante todo aquello que Dios prepara para cumplir sus propósitos en mi vida. Veíamos que, y lo mencionaba el hermano Roberto Negrete hace un par de lecciones atrás, esa palabra clave que vemos a lo largo de Jonás, incluso nos vamos al final del capítulo 1, en donde Dios preparó un gran pez, en donde Dios preparó una calabacera, en donde Dios preparó un recio viento solano. Dios prepara cosas en nuestra vida. Las cosas, las experiencias que nosotros vivimos en nuestra vida cristiana no son de ninguna manera obra de la casualidad, son preparadas por nuestro Dios. Y a veces nosotros no lo podemos percibir de esa manera. No podemos percibir que tal vez algo malo que estamos viviendo en nuestra vida sea algo que Dios puso para podernos preparar, para cumplir sus propósitos en nosotros, así como lo hizo y lo vemos claramente aquí en el ejemplo de Jonás. Entonces, llevémonos también esta pregunta para reflexionar y para meditar nosotros mismos. El tercer punto, Dios dio una lección al profeta, versículo 11. Vemos que Jonás tuvo lástima de esta calabacera y se enojó porque se secó. Y Dios le dio una lección de lo que verdaderamente era valioso e importante. ¿Qué es de mayor valor? ¿Una calabacera o los habitantes de aquella gran ciudad? Dice Dios prácticamente le dijo, Jonás, ¿te enojas por una planta? ¿Te enojaste por una planta que se secó? ¿Tuviste misericordia por una planta? ¿Valoraste más una planta que 120,000 personas que estaban por perecer, que estaban por ser eliminadas? Pero Jonás valoró más una planta. Los valores de Jonás estaban en relación con los de Dios, estaban realmente muy disparejos, muy desfocalizados. Entonces, Dios le dice a Jonás y termina el libro de esta manera diciendo, tuviste compasión, tuviste piedad de una planta y no tendré yo piedad, no tendré yo misericordia, dice Dios, de Nínive. Así como tú le tuviste piedad a una planta, no tendré yo piedad y misericordia de una gran ciudad en donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Es interesante ver cómo también aquí Dios también valoró a los animales como parte de su creación, además de los seres humanos, ¿verdad? 120,000 personas que no saben discernir entre su mano izquierda y su mano derecha. Y esto significa que el pecado de la gente no les permite discernir o ver entre el bien y el mal. Y esto me hace recordar allá en la segunda carta de los Corintios 4:4, en donde Pablo escribe que el Dios de este siglo, Dios con minúscula, el Dios de este siglo les ha cegado el entendimiento para que no les resplandezca la luz del evangelio. Esto quiere decir, hermanos, que sin Cristo, sin el arrepentimiento, nosotros no podemos ver, no podemos distinguir entre lo que está bien y lo que está mal. No podemos distinguir la forma como Dios ve las cosas. No podemos distinguir el pecado. Y por otro lado, tampoco pudiéramos distinguir la vida en santidad que Dios espera que como hijos de Él nosotros vivamos. Entonces, vemos cómo Dios empieza a darle esta lección a Jonás diciéndole, no tendré yo
entonces misericordia de todas estas personas. Jonás fue capaz de mostrar esa lástima y estaba esperando, ya lo decíamos, que Nínive fuera destruida. La misericordia de Dios es inmensa, lo leemos ahí en Salmo 86:15. Realmente la misericordia de Dios es infinita. Dice: mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Y de hecho esa es una oración que Jonás había hecho, ahí la leíamos un poquito adelante al principio en el capítulo 4, versículo 2, ¿verdad? Cuando oró Jonás a Dios, precisamente citó esta porción de la escritura y Dios le estaba contestando de esta manera, con esta lección. Dios estaba contestando precisamente la oración que Jonás había hecho tan solo unos versículos más atrás, ¿verdad? Entonces vemos cómo Dios tuvo ahí una charla muy especial con Jonás, donde Dios le hizo de alfarero y donde Jonás estaba ahí como la imagen del barro que vemos en Jeremías 18, siendo moldeado por Dios. Entonces, en este sentido, tenemos que, ya decíamos, que el mensaje de este libro de Jonás, tenemos que ver los errores de Jonás, pero también tenemos que vernos reflejados nosotros. Y en ese sentido, tenemos que darle gracias a Dios por la oportunidad que nos da día con día de cambiar, porque me sigue dando la oportunidad de cambiar a mí aquello que está mal con paciencia. Entonces, Dios quería enseñar a Jonás también que valoró su trabajo, así como también valora el trabajo nuestro en su obra. Valoró su predicación, valoró su ministerio, valoró su oficio de profeta que él tenía, lo respetaba, lo reconocía, pero también era necesario que le enseñara algunas cosas que Jonás había perdido de vista, como por ejemplo la motivación correcta, ya lo decíamos. Y esto nos hace pensar que nosotros mismos, hermanos, tal vez pudiéramos servir a Dios, pero con las motivaciones equivocadas, y hay que poner mucha atención en esto. Quiere decir tal vez que podemos predicar, que podemos tocar algún instrumento, que podemos dirigir, que podemos visitar, que podemos ser diáconos, enseñar en estas clases, en las clases de los niños, sea cual fuere el ministerio que Dios nos haya dado. Pero en cada lugar donde lo hacemos para Dios, Dios nos enseña esta mañana que debemos tener una motivación y una actitud correcta delante de Él. Tenemos que hacerlo con el corazón y con la actitud correcta, no como la de Jonás, que no estaba dispuesto a hacer, mucho menos a aceptar la voluntad de Dios, que no estaba dispuesto a darle la gloria a Dios, sino que estaba pensando solamente en Él. Y preguntarnos, hermanos, y ya con esto termino esta lección, para reflexionar, cuando hacemos algo para Dios, ¿en quién estamos pensando? Cuando servimos en la iglesia, ¿estamos pensando en servir a los demás, en servir a nuestros hermanos, en servir a los necesitados, en servir a Dios, que al final de cuentas todo esto se traduce en el servicio a Dios? ¿O estamos pensando como Jonás solamente en nosotros? Esa es, creo, una pregunta importante que tenemos que reflexionar, y que Dios nos ayude en este sentido también. Y bueno, para finalizar, estaremos dispuestos también, el segundo punto de esta última reflexión, estaremos dispuestos nosotros a compartir este mensaje de salvación con aquellos que aún no le conocen. Veíamos que Jonás, pues en su corazón sentía que los de Nínive no merecían ser perdonados, porque eran muy malos los de Nínive, hermanos. Seguramente sí eran muy malos, ahí la palabra de Dios dice, ¿verdad? Y Jonás decía, pues es que son tan malos que Dios no puede, no debería de perdonarlos.
¿Cuántas veces nosotros también nos encontramos en una situación cómoda, en donde nosotros ya hemos sido perdonados, ya hemos sido redimidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y nos ponemos cómodos, nos quedamos en nuestro círculo de confort? Tal vez pensamos, bueno, pues aquellos malhechores, ¿verdad? Los que están en la cárcel, los homicidas, no sé, ¿verdad? Son muy malos. Bueno, nosotros también fuimos malos. La Biblia dice que todos, no hay ninguno justo delante de Dios, y que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, y eso nos incluye a nosotros, pero fuimos alcanzados por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquellos que aún no han sido alcanzados por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la pregunta es esta: ¿estamos dispuestos nosotros a salir y predicar el mensaje de salvación? Así como lo hizo Jonás, una predicación muy eficaz, muy eficiente. Ya lo decíamos, si hubiera sido una campaña evangelística, pues hubiera sido muy exitosa de la cantidad de gente que se arrepintió. Pero la pregunta y el reto, hermanos, que también en esta mañana Dios nos pone delante de nosotros es cumplir con la gran comisión de ir a predicar el evangelio. Entonces, bueno, esto es lo que tenía preparado para ustedes. Algunas de las aplicaciones que, bueno, ya estuvimos por ahí revisándolas a lo largo de esta oportunidad de esta clase. Y quisiera, si alguien tuviera bien de abrir su micrófono tal vez, y compartir algún comentario o alguna experiencia propia. Adelante, hermanos, que el Señor les bendiga, y ha sido para mí un gran privilegio y un honor y una gran responsabilidad delante de Dios el haber hablado de su palabra frente a ustedes. Que Dios les bendiga. Ahora no